Fundación Universidad Agraria de Colombia, la U Verde de Colombia. Parte del proyecto de investigación, especializaciones SGI y SIGA. Hoy vamos a abordar las partes tanto del anteproyecto como del proyecto de los trabajos de grado de los estudiantes de las especializaciones. Vamos a iniciar con las partes del proyecto. En esta primera instancia vamos a trabajar el título, planteamiento del problema, teniendo en cuenta que estamos hablando de la descripción del problema y la pregunta de investigación, la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico, diseño metodológico, recursos, presupuesto, cronograma, resultados esperados y la bibliografía. Iniciamos con la estructura de la investigación, donde vamos a partir de un título que se espera que sea un título descriptivo, donde tengamos una comprensión tanto del tema como de hasta dónde vamos a llegar en este trabajo de grado. Luego viene la descripción del problema, donde vamos a narrar específicamente en el lugar donde hemos observado que se ha presentado la dificultad o el requerimiento y vamos a narrar las condiciones actuales referentes al problema de investigación. Planteamos una pregunta de investigación, la manejamos mediante pregunta y debe estar muy encajada y orientada hacia lo que corresponde al título y el objetivo general. La justificación corresponde a esa descripción de tres situaciones en particular. La primera, que es la necesidad de donde parte esta investigación en un contexto específico. La segunda, que corresponde a esos resultados o hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser el producto de esta investigación o proyecto de grado. Y finalmente, quiénes van a ser los beneficiados una vez se desarrolle este proyecto de investigación o proyecto de grado. Luego, redactamos el objetivo general, que debe estar muy encajado con el título y la pregunta de investigación, pero al objetivo general le vamos a poner un elemento adicional que corresponde al para qué. Entonces vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, pero finalmente le vamos a poner el para qué se va a desarrollar esto. Del objetivo general se van a desprender máximo 3 objetivos específicos. ¿Por qué? Porque son trabajos cortos, porque son trabajos en los que definitivamente el estudiante no tiene el tiempo suficiente para ejecutar verdaderamente un trabajo de investigación que traiga consigo un nuevo conocimiento, sino va a ser un trabajo de investigación aplicada a una área específica. Luego, entonces, una vez ya hemos fijado, tenemos 3 objetivos específicos. Ojalá que los objetivos específicos sean consecutivos en un orden lógico y debemos tener en cuenta que cada vez que vamos a formular objetivos, llámense general o específicos, vamos a trabajar, puede ser con la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Anderson, esperando que sea de manera secuencial y como estamos en una especialización, pues tengamos por lo menos los niveles 4 o 5 de estas taxonomías. Ahora bien, esta estructura de la investigación se va a, a desarrollar a partir de los objetivos específicos, los que van a dar paso a las etapas de investigación. De cada objetivo específico vamos a sacar o a desarrollar una etapa de investigación. Cada etapa debe tener asociada una serie de actividades que nos permitan alcanzar cada uno de esos objetivos. Pueden ser 2, 3, 4, eso depende del objetivo como tal. Y nos vamos
asociar asimismo un tiempo a cada una de estas actividades, que quiere decir que una vez nosotros tengamos claridad de las etapas, las actividades relacionadas con el tiempo, vamos a tener el cronograma. El cronograma es entonces la relación entre la etapa, la actividad y el tiempo de ejecución. Vamos al diseño metodológico. El diseño metodológico evidentemente parte también de estas etapas. Cada una de estas actividades va a estar relacionada o cada etapa relacionada con herramientas de recolección de información. Las herramientas de recolección de información son aquellas que nos van a permitir comprender y alcanzar ese objetivo específico en cada una de esas etapas. Esas herramientas de recolección, pues tengan presente que pueden ser herramientas desarrolladas por los estudiantes o pueden ser herramientas que ya se encuentren disponibles o tipo encuesta, observación, entrevista o matrices que se desarrollen para recolectar la información. A cada herramienta de recolección de información se le va a desarrollar un procedimiento para esa implementación y esto nos va a constituir esa primera parte del diseño tecnológico. Es así como, además de esas herramientas, vamos a tener que determinar en el diseño metodológico el tipo de investigación que vamos a tener. El tipo de investigación puede ser un tipo de investigación cualitativa o cuantitativa. Yo sugiero siempre que elijan una, que no sea solamente cualitativa o que no sea mixta, porque no lo vamos a alcanzar a desarrollar con las dos lógicas. La lógica de la investigación cualitativa nos va a hablar de cualidades. La lógica de la investigación cuantitativa nos va a relacionar de manera numérica o porcentual algún cumplimiento de una característica. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el resultado de esa información realmente, qué es lo que yo voy a utilizar. Si la lógica que me va a servir es de la cualidad o lo que me va a servir es la cantidad para los análisis subsiguientes. Posteriormente viene el tipo de investigación específica. Aquí tendremos que determinar si es una investigación de acuerdo a la forma como yo voy a abordar el objeto de estudio. Aquí debo determinar si el objeto de estudio se va a abordar de una manera experimental o de una manera observacional. Asimismo, voy a trabajar la finalidad. La finalidad la vamos a trabajar teniendo en cuenta si va a ser correlacionar, si es un tipo de investigación descriptiva, si es exploratoria o si realmente nosotros vamos a hacer una profundización de algún conocimiento. Según el tiempo en que abordamos el objeto de estudio, pues lo vamos a trabajar, si el objeto de estudio lo vamos a trabajar en pasado, en presente o en el futuro. Los materiales y métodos entonces están asociados a la diapositiva anterior donde hablábamos de la asignación de una herramienta de recolección de información, así como también el procedimiento que se debe desarrollar para cada una de las herramientas de recolección de información. Luego viene la descripción de la población y la muestra. La población se debe describir preferiblemente en términos de cantidad, es decir, vamos a determinar la cantidad de elementos que nosotros vamos a analizar. Si no lo podemos hacer en cantidad, pues hacemos una descripción de ella y determinamos si la población y la muestra son iguales, debemos decir que la población y la muestra son iguales porque la muestra va a ser igual a la población. El análisis estadístico pues está muy relacionada cuando hablamos de investigación de tipo cuantitativo y en ese caso tendríamos que determinar qué tipo de análisis estadístico vamos a desarrollar.
En la parte de presupuesto, esta es la tabla que viene de mis ciencias, donde nos hablan de unos rubros, unas cantidades, un valor unitario y un valor. Y finalmente, en esta primera parte tenemos los resultados esperados, donde tenemos una tabla que nos va a permitir entregar y determinar realmente lo que se le va a entregar al gerente de la empresa que nos permitió desarrollar ese proyecto de grado o ese trabajo de grado al interior de esa empresa. Hablaríamos de un resultado que proviene de cada objetivo específico y del objetivo general. Entonces acá vamos a decir, si hablamos de una caracterización, entonces tendríamos que hablar de un documento de caracterización. Si hablamos de una matriz, tendríamos que hablar de una matriz. Si hablamos de una socialización como tal, deberíamos hablar de qué tipo de socialización vamos a hacer y esa especificidad la vamos a poner en la descripción. Luego vamos a asociar un número de entregables proyectados. Por ejemplo, podríamos hablar de material gráfico, tipo cartilla, volante, elementos gráficos en la empresa, qué sé yo. Entonces aquí esto los vamos a determinar en este primer momento y la medición del cumplimiento de este resultado que lo vamos a trabajar mediante un indicador de impacto de ese resultado. Ahora, en las partes del proyecto, pues tenemos que hay unos elementos que ya hemos trabajado en el anteproyecto, sin embargo, hay otros elementos que van a ser nuevos. En ese caso tendríamos una parte del marco teórico y los resultados, discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Entonces, ese marco de referencia está dividido en algunas partes. Aquí estaríamos hablando del estado del arte, como esas investigaciones que se han hecho en los últimos 5 años y que nos están aportando elementos de valoración para nuestro proyecto actual. El marco geográfico o el marco institucional. Aquí vamos a hablar de lo que significa ese marco, esa institución. Vamos a contar la historia de la institución o de la empresa donde estamos trabajando y de ser necesario, pues hablamos de una ubicación geográfica, la localización, si esto va a ser pertinente a nuestro proyecto de investigación. Luego trabajamos un marco conceptual y un marco teórico. Aquí yo he querido ser muy respetuosa con los directores y tratar de no abordar el marco teórico como tal en los anteproyectos, porque el director le dará unos lineamientos específicos a los estudiantes para que desarrollen ese marco teórico. El marco legal normativo lo estamos trabajando y lo he orientado a hacer algo así como un normograma donde vamos a introducir el nombre de la norma, cuál es el objetivo o esa finalidad de esa norma o de esa legislación y los he orientado para que metan el enlace en caso de que sea consultable en la web. El marco demográfico en caso de que sea necesario para análisis de las poblaciones. Ahora bien, este marco de referencia debemos tener en cuenta que vamos a hablar de unos temas de investigación y de esos temas vamos a estratificar esa información en unos subtemas que deben introducir citas a lo largo del texto. Estamos exigiendo mínimo 20 referencias bibliográficas y con el cumplimiento de las normas APA 7.0. La estructura de esta investigación indiscutiblemente parte del objetivo general, que se desagrega en 3 objetivos o en algunos objetivos específicos y cada uno de estos objetivos específicos me va a llevar a un resultado toda vez sea desarrollado o sean desarrolladas todas las actividades que hemos asociado a cada objetivo específico. Me va a llevar a un resultado.
ese resultado va a ser susceptible de análisis. Es decir, debo tener en cuenta que debo determinar un análisis para cada uno de esos resultados. Ese resultado estamos orientándolo para que lleve gráficas, lleve tablas, lleve datos que sean visualmente agradables y aquellos que no lo sean lo metamos como un anexo en el caso de las matrices. Luego, cada uno de esos resultados me va a llevar a una conclusión y si se dan cuenta, cada elemento va en una fila de tal manera que me vaya llevando en un orden lógico cada una de estas etapas hasta llegar a una conclusión para cada uno de los resultados obtenidos asociados a los objetivos específicos, así como también al objetivo general y, en caso de que sea necesario, asociar la recomendación a cada uno de esos momentos que tuvimos en nuestro proceso de investigación o construcción de trabajo de